Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y Grupo Internacional de Oración Cadena en Unidad en Texas. Gracias te damos, Abba Padre. Gracias, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Gracias por tu preciosa presencia, amado Señor. Gracias por estar en medio de tu pueblo. Hoy queremos venir humillados ante ti, pidiéndote perdón por todo pecado, toda culpa, para que nos podamos arrepentir de todo corazón, por todo pecado de nuestros ancestros, todo pecado generacional, todo pecado nuestro, amado mío. Te clamamos para que hoy rompas cadenas, para que respondas a nuestras preguntas. Trae claridad a nuestros caminos, mi amado Señor. Que la fe que has dado a cada uno traiga sanidad y que tú nos hables de espíritu a espíritu, mi amado Señor. Te damos muchas gracias por acompañarnos, por asistirnos, por enseñarnos, por redarguirnos, corregirnos, instruirnos en toda justicia, amado Señor. Gracias porque queremos que el río de fuego que viene de ti fluya con tu preciosa presencia. Gracias, mi amado Señor, porque nuestro espíritu está hambriento y sediento, mi amado Señor. Y queremos que la unción que viene de ti, llene todo nuestro ser. Que esa llama que arde, que está ardiendo bajo la gloria de mi amado Señor siempre, nosotros podamos sentir esa llama ardiendo bajo cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos porque tú nos acompañas. Gracias, mi amado Señor, porque tu presencia está en medio de tu pueblo. Gracias te damos porque tú eres nuestro más alto refugio, nuestra torre fuerte, nuestra roca protectora. Gracias, mi amado Señor. Nos quedamos en ti para que tú nos enseñes tu palabra. Gracias, mi amado Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. La enseñanza de hoy se llama ¿Estás pagando las consecuencias por los pecados de tus antepasados? Tenemos esta otra pregunta. ¿Qué es una maldición generacional? Se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Estas consecuencias también pueden llegar en forma de adicciones y diversas enfermedades. En simples palabras, una maldición generacional apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de un antepasado. En Éxodo 25,
como parte de los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí, mira lo que nos dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20 del 4 al 5. Es claro que las consecuencias del pecado de la idolatría eran terribles y el Señor quiso crear esta conciencia en el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Lo que debemos entender de este texto es que se trata de un principio y no de una condición irreversible, o sea, definitiva. Es decir, esto no debe ser comprendido como una sentencia definitiva que condenaba sin esperanza a hijos de padres pecadores. El principio es que habrían consecuencias por la maldad y esas consecuencias afectarán también a los hijos. Pero esto no era un absoluto, o sea, un rotundo, algo definitivo, en el sentido de que los pecados de los padres serán condiciones irreversibles, o sea, definitivas para los hijos. Para entender este texto, describiré esta consecuencia. Si un hombre roba, ese pecado no solo afecta al ladrón, sino también en un sentido muy real a los hijos, porque si ese hombre es encontrado y juzgado, ya no podrá estar más por su familia. Además, si robar es el estilo de vida de esa persona, hay una gran probabilidad de que los hijos también sean inclinados y movidos a lo mismo, o sea, a robar. El hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencias y no necesariamente una sentencia absoluta que deja a los hijos sin posibilidad de redimirse, o sea, sin posibilidad de ser rescatados. Mira lo que nos dice Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su pecado. Presta atención, cada uno morirá por su pecado. Es decir, en el Antiguo Testamento ya estaba establecido el principio de la responsabilidad individual. Ningún hijo pagará por los pecados de los padres, sino que cada uno pagará las consecuencias de sus propios pecados. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Proverbio 26:2. El gorrión y la golondrina vagan y vuelan por el aire, pero nunca se posan sobre nosotros. De igual modo, la maldición nunca vendrá sobre una persona si no la merece. También lo que este proverbio quiere decir es más o menos esto: no te preocupes si alguien te maldice sin que seas culpable. Tal maldición no tendrá efecto. La maldición que con su boca alguien profiera, o sea, pronuncie contra un inocente, no tiene poder de hacerle daño. De la misma manera que un ave no daña a nadie cuando vuela. Los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ezequiel 18:2. El pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Hay tristeza y amargura entre los israelitas. Ezequiel es el profeta escogido por Dios para hablarle al pueblo.
Entre los judíos existe una esperanza de que esto terminará pronto y luego volverán a casa, pero la esperanza es vana. Dios está castigando a su pueblo por sus pecados. Dios los ha entregado a los caldeos en esta segunda deportación y todavía una deportación más está en camino. Esta actitud fue confrontada por el profeta. El mensaje que subyace, o sea, que está debajo de este refrán es claro. Estamos padeciendo por el pecado de nuestros padres. Por eso el Señor le dice lo mismo. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18, 3 al 4. Mira qué poderoso este Ezequiel 18, 3 al 4. La alternativa bíblica, o sea, la solución bíblica es esta. Pero entonces, ¿qué hacer si en la vida diaria parece que somos inclinados a practicar los mismos pecados de nuestros antepasados? ¿Cómo librarnos de esa influencia? Para empezar respondiendo a esta legítima pregunta, debemos establecer que los hombres nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1, y que nuestro corazón está inclinado siempre y únicamente hacia el mal, Génesis 6:5. Solo por la intervención soberana de Dios, los hombres somos regenerados y recibimos un nuevo corazón. Eso es regeneración, recibir un nuevo corazón, dejar ese viejo hombre. En otras palabras, Dios nos hace nacer de nuevo, Juan 3:3. Cuando el hombre, primero, se arrepiente de sus pecados, 2, abandona sus malos caminos, y 3, y se vuelve a Cristo en obediencia, está dando la gloriosa evidencia, 4, de su nuevo nacimiento. Es por eso que el apóstol Juan decía, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, el ADN de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Es una preciosidad esta hermosura de versículo. Primera de Juan 3:9. Lo debes anotar para que nunca lo dejes pasar por alto, ni nunca lo olvides, ni lo desconozcas, porque nosotros nos necesitamos verdaderamente unir y enlazar al ADN de Jesucristo, a la simiente de Dios. Esto quiere decir que cuando una persona, 1, nace de nuevo, 2, se arrepiente y 3, abandona sus pecados, 4, no mostrará un patrón pecaminoso de conducta. El creyente peca, pero no practica el pecado como un estilo de vida. Porque a veces fallamos y caemos, por ejemplo, con el carácter, o es un ejemplo, pero no lo tenemos como estilo de vida. Tomando como referencia las palabras de Juan, concluimos que la práctica abierta, y 2, permanente de un pecado, en la mayoría de los casos, es una evidencia de que esa persona no nació de nuevo y nunca se arrepintió de sus pecados. Si ese es tu caso, entonces debes reconocer tu necesidad de
1, salvación. 2, arrepentirte de tu maldad. Y 3, depositar tu confianza solo en Jesucristo para el perdón de tus pecados. La Biblia enseña que todo aquel que viene a Cristo, Él no le echa fuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira lo que el Señor nos está enseñando hoy, el Espíritu Santo. Corre al Señor y Él te recibirá y te dará descanso, lo dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Mateo 11, 28, 29, versículo 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sin embargo, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué sucede con alguien que da evidencia de su regeneración y ha mostrado los frutos de su arrepentimiento, pero todavía lucha con alguna forma de pecado, adicción o inclinaciones de sus antepasados? La inquietud también es legítima y la Biblia también nos responde al respecto. Aquí es importante destacar que desde el momento de nuestra conversión empieza en el creyente el proceso conocido como santificación. Se le llama así al proceso por medio del cual desde la conversión Dios hace al creyente más libre de la influencia del pecado y lo transforma a la semejanza de Cristo. Pero este proceso es gradual y dura toda la vida, porque todos a una siempre vamos a estar en puro proceso, en pura construcción. Y aunque es una obra de Dios, el creyente también participa del mismo. Esta es la enseñanza que Pablo expone en Romanos 6. Por eso dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus malos deseos. Romanos 6:12. Es decir, no se dejen gobernar por el pecado. La vida de un genuino creyente se caracteriza por una constante lucha contra el pecado. El hombre regenerado batalla por no pecar y cuando lo hace siente una profunda convicción, siente tristeza y amargura por haberle fallado a su Salvador. Pero no debemos olvidar que el llamado del creyente es a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. Lucas 9:23. Pablo nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros, Colosenses 3:5, y por medio del Espíritu Santo a hacer morir las obras de la carne, Romanos 8:13. Pedro exhortaba a los creyentes a que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, primera de Pedro 2:11. Parte de esta batalla es la actitud permanente de procurar el arrepentimiento. Un creyente es un pecador que reconoce cuando falla y se arrepiente genuinamente de su pecado. En este sentido, Lutero fue enfático al destacar en la primera de sus 95 tesis que el arrepentimiento es el estilo de vida de un creyente. Gracias, mi amado Señor, porque no hay nada más hermoso que el arrepentimiento.
Pero en la santificación es importante recordar que aunque se nos manda a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, con mucho temor y temblor, también se nos dice que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12, 13. Por eso tenemos que amar tanto esta hermosura de versículo. No lo dejes pasar, no lo olvides, escríbelo, repítelo, anótalo en todas partes si puedes y lo repites hasta que quede impregnado y escrito en las tablas de tu corazón, porque necesitamos esos dos verbos, querer y hacer. Querer y hacer, no lo olvides. Es decir, que Dios nos pide algo, pero Él también nos da la capacidad, nos da la habilidad para obedecerlo. Qué gloriosa promesa, Padre. Gracias te damos, mi amado Señor. Gracias, mi poderoso gigante. La gracia de Dios no solo perdona nuestros pecados, sino también nos capacita para vivir la vida cristiana y haciendo un recordaris de la gracia de Dios. Gracia de Dios es presencia de Dios, perdón de Dios, poder de Dios, su gran amor y su rica misericordia. No la dejemos pasar. Soluciones para romper con las maldiciones generacionales. Cuando contemplas tu historia familiar, aquí hay una pregunta. ¿Existe un hilo común de circunstancias que van de generación en generación? Muy importante, un hilo común. Tú puedes ser libre, yo puedo ser libre y en lugar de maldiciones podemos tener bendiciones. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo aprendimos en un estudio pasado, hace muy poquito que lo dimos. Y entonces me gustó mucho una frase que aprendí y dice, hay muchos persiguiendo las bendiciones. Persigue a Dios y las bendiciones te perseguirán a ti. Y eso es lo que necesitamos. Gracias, mi amado Señor. Por eso necesitamos buscarte para poderte hallar, amado mío. Y eso te lo pedimos hoy como oración de socorro, que tengamos toda la habilidad y toda la capacidad de parte tuya para buscarte por sobre todas las cosas. Y si te buscamos, te vamos a encontrar. Gracias, mi amado Señor. Ciertas familias tienen sus condiciones o características. Ciertas ciudades también las tienen y también ciertos estados, naciones, pueblos, casas. Pero necesitamos comprender que no tenemos por qué aceptar los aspectos o características negativas. No tienen que perseguirnos durante el resto de nuestra vida. Las podemos romper. Es hora de romper la maldición que haya en nuestra vida. De una vez y por todas y caminar en la libertad que nos proporcionó Jesús por medio de su muerte en la cruz. Gracias te damos, mi poderoso gigante. Gracias, mi poderoso Dios. Tenemos un ejemplo aquí, raíz de temor.
podemos romper este temor generacional y quedar libres porque pondremos la sangre de Jesús, la sangre del Cordero inmolado en el dintel de la puerta de ese corazón. Ahora el diablo no lo podrá seguir atormentando. Ese es un ejemplo. Y podríamos tener una lista, pero innumerable. Ahora, romper la maldición de tentaciones. La solución a las tentaciones y los problemas es: di que no, huye, es la única salida. Huir, huir, porque a la tentación no la podemos manejar de otra forma. No podemos ir en contra de ninguna tentación si no huimos. Pero los creyentes sabemos que necesitamos comprender el principio espiritual de la causa y el efecto. Sin comprender el poder de Jesús y de su sangre, podemos decir que no hasta que nos quedemos morados y seguir fallando todo el tiempo. Necesitamos comprender la verdad que nos hace libres. Esta es la clave. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los cristianos también necesitamos hacer algo más que nacer de nuevo, como número 1. Como número 2, y recibir el perdón. Y como número 3, necesitamos recibir nuestra libertad. Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente significa que Jesús va a romper. 1, la maldición. 2, va a romper la iniquidad. En otro tema, en otro mensaje, vamos a hablar muy profundamente de la iniquidad. Qué importante es romper la iniquidad. Gracias te damos, mi amado Señor. Gracias, mi poderoso Dios, porque tú vives, porque tú reinas y porque tú eres el único que nos puedes ayudar verdaderamente, conociéndote y conociendo la verdad que eres tú, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la resurrección. Tú eres el único que nos puede dar libertad, así como nos lo dice tu preciosa palabra en Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso necesitamos comprender todo el poder de Jesús y su sangre. El poder de Jesús y de su sangre. Gracias, mi amado Señor. Ahora vamos a hacer oración en agradecimiento, porque tú eres el único que nos puedes dar la salida a todos nuestros problemas. Gracias, mi amado Dios Todopoderoso, porque tú eres nuestro papá. Tú sabes qué es lo que hay ahí, cuáles son esos causales, cuál es el efecto, causa y el efecto, para nosotros poder ser más que victoriosos y vencedores y conquistadores y poder triunfar y poder verdaderamente vivir una vida victoriosa contigo, mi amado Señor.
Gracias, Abba Padre, precioso Hijo de Dios, Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos tus promesas de tanto poder. Gracias, amado de mi vida y de mi corazón, porque las heridas sangran en el exterior y las rebeliones son los actos externos. Lo que nos dice tu palabra, que Jesús fue herido por nuestras transgresiones. Esto significa que la sangre que Él derramó en el exterior lava nuestra vida de todo pecado. Él es el que elimina nuestras cargas. Cuando fue molido en el interior para lavar ese espíritu de maldición. Él es también el destructor de yugos. Fue herido por nuestras transgresiones y también fue molido por nuestras iniquidades. Él es el que quita las cargas y destruye los yugos. Él lo lava todo en el exterior y nos hace libres en el interior. Gracias te damos, mi amado Señor. Somos bienaventurados cuando comprendemos que Jesús es el Cristo, que se lleva las cargas y destruye los yugos. Cuando Jesús bendijo a Pedro con poder y autoridad, respaldó lo hecho, entregándole las llaves del reino de Dios. Y a nosotros nos ha dado las llaves del reino de Dios. Nosotros las tenemos. Gracias, mi amado Señor, que nosotros entendamos la profundidad de quién es el Cristo, del poder de tu sangre, de todo lo que tú hiciste para darnos salvación, redención, rescate. Gracias, mi amado Señor. Gracias, mi poderoso Dios, porque necesitamos verdaderamente ser regenerados por ti. Nacer de nuevo, recibir un nuevo corazón, dejar ese viejo hombre para que haya un nuevo nacimiento en el Espíritu, que haya arrepentimiento de pecados, abandonar los malos caminos, volverse a Cristo en obediencia, dando evidencia de un nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, se arrepiente y abandona sus pecados, mostrará que ya no más hay en ella un patrón pecaminoso de conducta. El creyente peca porque somos de naturaleza pecaminosa y pecamos todos los días, pero no practicamos el pecado como un estilo de vida. Porque la práctica abierta y permanente de un pecado, en la mayoría de los casos, es una evidencia de que esa persona no ha nacido de nuevo. Y si ese es tu caso, entonces debes reconocer tu necesidad de 1, salvación, 2, arrepentimiento de toda maldad y 3, depositar toda tu confianza solo en Jesucristo para el perdón de tus pecados. La Biblia nos enseña que todo aquel que viene a Cristo
Él no le echa fuera. Corre al Señor, necesitamos correr a Él y Él nos recibirá y nos dará descanso, porque no podemos olvidar lo que nos dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Gracias, mi amado Señor, porque Mateo 11, 28, 29 nos dice bien clarito, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, mi amado Señor, porque lo que más necesitamos es buscarte para poderte encontrar, y cuando te encontramos allí, en ese silbo apacible y delicado, cerrando nuestra puerta y abriendo nuestras ventanas, vamos a hablar de tú a tú contigo. Y tú nos vas a hablar a lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Nos vas a ver qué tanta necesidad tenemos de hacer cambios, de huir de las tentaciones, de cambiar esa vieja naturaleza y que de verdad haya un nuevo nacimiento, para que de verdad venga salvación, arrepentimiento de toda maldad y podamos depositar toda nuestra confianza solo en ti, mi amado Señor. Gracias te damos porque tú vives. Gracias te damos porque tú nos has enseñado en tu palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, mi amado Señor, porque la vida de un genuino creyente se caracteriza por una constante lucha contra el pecado. El hombre regenerado batalla por no pecar y cuando lo hace siente una profunda convicción, siente tristeza y amargura por haberle fallado a su Salvador. Y eso nos pasa a todos. Gracias, mi amado Señor. Y no dejemos olvidar que parte de esta batalla es la actitud permanente de procurar el arrepentimiento. Gracias por el arrepentimiento, mi amado Señor, porque vamos a recordar una ecuación que ya la hemos dicho quizá muchas veces, y es remordimiento más arrepentimiento es igual a un arrepentimiento total, a un arrepentimiento genuino. Un creyente es un pecador que reconoce cuando falla y se arrepiente genuinamente de su pecado. Y Lutero nos dejó un hermoso legado. Arrepentimiento es el estilo de vida de un creyente. Gracias, mi amado Señor. Y que siempre tengamos muy presente Filipenses 2:13. 2:12 al 13. Pidámosle siempre que produzca en nosotros estos dos verbos tan importantes, querer y hacer. Él es el único que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, mi amado Señor, porque tú eres el que nos habilitas y nos capacitas para obedecerte de todo nuestro corazón.
Gracias, mi amado Señor, por esta gloriosa promesa, por todas estas gloriosas promesas que hoy nos has dado como pan de vida. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por habernos hablado a lo más profundo de nuestros corazones y por haber estado con nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos con todas tus promesas de tanto poder. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.